Vía Pública. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta edición de Vía Pública. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró este miércoles que el gobierno del presidente Joe Biden va a trabajar por traer más inversión estadounidense a Chile, poniendo el foco en el desarrollo de energías limpias y comercio verde, un área en la que, a su juicio, nuestro país está bien posicionado. Además, el representante del gobierno de Joe Biden afirmó que estamos trabajando muy estrechamente sobre el programa de Visa Waiver con Chile y destacó que nuestro país es el único de América Latina que tiene este programa de exención de visa. De momento, las conversaciones entre los gobiernos chileno y estadounidense se mantienen para revisar la permanencia del programa que permite a ciudadanos de determinados países ingresar a Estados Unidos por turismo, negocios y tránsito sin portar una visa, pero sí con una autorización de viaje electrónica para permanecer en el país norteamericano por un máximo de 90 días. Aquí comienza Vía Pública. Y hoy nos acompaña en este estudio el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, diputado Raúl Soto. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche en Televisión Nacional y Canal 24 Horas. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches y gracias por la invitación. El tema de conversación de hoy es, evidentemente, estos diálogos que están impulsando desde la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados y desde la presidencia del Senado para habilitar un nuevo proceso constituyente, reuniones que llevan ya varias semanas, esto desde el triunfo del rechazo, el día 4 de septiembre, en ese plebiscito de salida, y que ha tenido varios ingredientes nuevos durante esta semana. Uno de ellos es esta instalación de una llamada mesa paralela por parte de grupos de parlamentarios del Partido Republicano, un grupo de senadores también de Renovación Nacional, Partido de la Gente y algunos independientes también. Inicialmente también hubo senadores de la Democracia Cristiana en esta instancia. Pero quiero preguntarle, diputado, ¿cuánto ha afectado la instalación o la idea de implementar esta mesa paralela al diálogo que ustedes encabezan? No, la verdad que no ha afectado nada, al contrario, yo creo que ha generado un efecto positivo, que es entender que la mesa de conversación constitucional, que es la mesa que estamos llevando institucionalmente ambas cámaras, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, con los partidos políticos y las bancadas parlamentarias, es la instancia donde se tienen que tomar efectivamente los acuerdos y que para eso necesitamos que todos los actores se sientan cómodos, que estén involucrados, y que seamos capaces de establecer un clima de diálogo, de respeto y sobre todo de humildad y de generosidad. Yo creo que es necesario entender que es el momento de dejar de lado los egos, los gallitos políticos, las diferencias al interior de cada partido, de cada bancada, y entender que aquí hay un objetivo común y que es dar una certidumbre al país respecto de un nuevo itinerario constitucional que asegure efectivamente un proceso mejor del que tuvimos y que al final del camino nos lleve a una constitución que nos una, una buena y nueva constitución y que concite el apoyo mayoritario y diverso de la ciudadanía de nuestro país. Yo creo que ese es el principal objetivo, por eso mañana continuaremos con todas las fuerzas políticas conversando y yo espero que ya en los próximos días, las próximas semanas se vayan generando los consensos que se requieren y los equilibrios que buscamos entre las diferentes posiciones para ir cerrando tres cosas. Primero, las bases constitucionales, lo que en su momento se llamó los bordes o principios orientadores. Segundo, cuál va a ser el mecanismo o el órgano encargado de redactar este nuevo texto. Y tercero, cuál va a ser el rol de los expertos y expertas. Y hoy día se ha sumado un nuevo ingrediente que es la necesidad de contar también con voto obligatorio y en esos cuatro sentidos vamos a seguir conversando hasta arribar a un buen acuerdo para Chile. Ahora, diputado, los representantes de esta llamada mesa paralela acusan que se han sentido excluidos del debate, acusan también que no hay una representatividad de todo el espectro político en esta instancia original, por llamarlo de alguna forma, en estos diálogos constituyentes que involucran a todo el espectro político con representación parlamentaria. ¿Qué responde usted ante eso? ¿Se sienten excluidos y dicen que no hay representación plena? Eso es absolutamente falso. Todas las reuniones amplias que hemos sostenido en el ex Congreso Nacional en Santiago han sido con participación de todas las fuerzas políticas. Eso es lo que llama la atención, porque hay representación de los mismos partidos. Y eso los medios de comunicación lo saben y es de público conocimiento. Han sido públicas estas reuniones y han sido desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Nosotros hemos respetado siempre las legítimas diferencias y los vamos a escuchar a todos y vamos a poner todas las propuestas y todas las visiones sobre la mesa y vamos a insistir en eso. Por eso ayer hicimos
una ronda de conversación. Personalmente llevé adelante varias de ellas, conversé con el senador Walker, con la senadora Rincón, a quienes agradezco públicamente que rápidamente también recibieron nuestro llamado a reincorporarse a esta mesa de conversación constitucional y también lo hice con el diputado Joanet, quien estaba representado en esta mesa de conversación a través de la bancada del Partido Radical, que es la bancada a la cual pertenece como independiente, pero entendiendo que hoy día está en formación otra fuerza política que es Amarillo, a la cual él pertenece, y si quiere ir en representación de esa fuerza, bienvenido sea. También le extendimos cordialmente la invitación, porque este diálogo, insisto, siempre ha sido inclusivo y nunca se ha dejado fuera a nadie. Y por lo tanto, todos quienes quieran ir serán, por cierto, bienvenidos. Además que ahora lo ampliamos también y volvimos a las primeras reuniones en términos de que no solamente están convocados mañana los presidentes o representantes de los partidos políticos, sino que también los jefes o jefas o representantes de las bancadas parlamentarias y los presidentes de las comisiones de constitución de ambas cámaras, porque entendemos que si bien los partidos, ¿verdad?, representan la visión ideológica de cada sector, son los propios parlamentarios quienes también deben estar involucrados en la medida de que este acuerdo al cual queremos arribar se debe transformar en una reforma constitucional que se va a discutir y votar en el Congreso Nacional. Y es allí donde necesitamos construir las mayorías de al menos 4/7 en ambas cámaras, y el primer lugar donde se van a radicar va a ser justamente en las comisiones de Constitución. Por lo tanto, el senador Walker ya confirmó su participación, la senadora Rincón también está, por cierto, invitada, el diputado Janet y todos los actores. La directiva del Partido de la Gente estuvo hoy día también en mi oficina visitándome, conversamos harto y quedaron también de asistir mañana a presentar formalmente la que va a ser la propuesta del Partido de la Gente, y la recibiremos con gusto para ponerla en discusión. Y en ese mismo sentido, ¿hay alguna posibilidad de que llegue a correr riesgo un futuro acuerdo al que se llegue en esta instancia que encabezan desde la presidencia de la Cámara y del Senado, considerando la instalación de esta llamada mesa paralela, de no llegar quizás a los 4/7 necesarios para llegar a habilitar? Es que no hay una mesa paralela, o sea, no. Pero claro, pero así se ha llamado y así fue nombrada por los propios integrantes. Yo puedo llamar a este vaso plato, pero va a seguir siendo un vaso. La mesa constitucional es una, va a seguir con todas las fuerzas políticas adentro, y todas las conversaciones paralelas, bilaterales, multilaterales que se generen para generar reflexión común, para generar propuestas común, bienvenido sea, que florezcan todas las flores en esta conversación constitucional. Nosotros vamos a recibir todas las propuestas, pero la mesa de conversación legítima, institucional, es la que seguiremos llevando junto al presidente del Senado, y esperamos que ese sea el espacio donde logremos arribar a un buen acuerdo para Chile. Ahora vamos a los diálogos que han estado sosteniendo durante todas estas semanas. Hubo un encuentro durante esta jornada, encuentros que han sido llamados como bilaterales entre los propios partidos. Mañana nuevamente hay más reuniones dentro de esta misma instancia oficial, por llamarlo de alguna forma, que encabezan desde la presidencia, insisto, de la Cámara y del Senado. ¿En qué está estas conversaciones? Aún no hay acuerdo, pero de todas formas hay puntos de encuentro, pero también hay puntos de desencuentro o de disenso. ¿Cuáles son dichos puntos, tanto de acuerdo como de desacuerdo, dentro de las fuerzas políticas en torno a habilitar un nuevo proceso constituyente? A ver, para ser claro, acá no va a haber un acuerdo hasta que el consenso sea completo respecto del 100% del itinerario constitucional, es decir, tanto de las bases constitucionales como del órgano y del rol de los expertos, pero al mismo tiempo cuando ese consenso sea de al menos 4/7, lo más amplio posible, ojalá lo más amplio posible y transversal, pero evidentemente que el mínimo son 4/7, ¿no? En ese momento se va a arribar al acuerdo, ni antes ni después, pero evidentemente que hay conversaciones bilaterales, multilaterales, está la conversación entre Chile Vamos, el oficialismo y la ADC, está esta otra conversación que están legítimamente también queriendo levantar otros parlamentarios, van a surgir otras a partir de mañana. Me imagino que el Partido de la Gente, que va a hacer su propuesta formalmente mañana, va a sostener también sus propias bilaterales con otras fuerzas políticas. Bienvenido sea. Aquí lo importante es que entendamos que necesitamos profundizar y robustecer justamente el diálogo, el entendimiento, para acercar posiciones, que es lo que se requiere para lograr un consenso y lograr el acuerdo que estamos buscando. Obviamente que todavía hay bastantes diferencias de fondo y de forma respecto, por ejemplo, de las bases constitucionales, ¿verdad? Hay una conversación entre Chile Vamos y el oficialismo y la ADC, pero que tiene que, primero,
consensuarse, todavía no está cerrada, hay principios de acuerdo respecto de algunos temas. ¿Y cuáles son esos temas, diputado, los que tienen mayor consenso entre las fuerzas políticas? Pero después eso tiene que ponerse sobre la mesa con todas las fuerzas políticas. Es muy temprano quizás para decir debe que hay generarse, puntos de encuentro específicos. Por supuesto que es temprano, debe generarse un consenso mucho más amplio que eso. Y de las otras bilaterales van a surgir otras propuestas, otros consensos, otros puntos de disenso, y así tenemos que ir avanzando hasta ir generando las mayorías que se requieren. Yo creo que, como principio, ya es bastante compartido que para un buen proceso constituyente se requieren al menos dos cosas, ¿verdad? Un proceso que sea con participación democrática de la ciudadanía, porque requiere legitimidad social, y es por eso que el oficialismo ha hecho una propuesta con un órgano electo acompañado de expertos, ¿ya? Y ahí está la segunda patita, que es que efectivamente para corregir los errores del proceso que acaba de fracasar, porque no queremos hacer las cosas igual, porque hacer las cosas igual significaría llevar a esta nueva oportunidad a un nuevo fracaso, y por lo tanto lo que hay que hacer es acompañar esa participación democrática de la ciudadanía con rigurosidad técnica, con tranquilidad, ¿verdad?, en el proceso de redacción del punto de vista de la seriedad jurídica y política que se va a dotar, ¿verdad?, a este nuevo proceso constitucional. Y ahí lo que hay que definir es cuál va a ser el rol de los expertos. Para algunos es un rol de acompañamiento, para otros debe ser un rol más incidente, y en función de eso lo que hay que buscar el acercamiento para lograr un punto de equilibrio. No es fácil, por cierto, porque acá estamos hablando de visiones de país, de visiones políticas, de visiones ideológicas que son muchas veces no solo distintas, sino que también opuestas, ¿no? Pero entendemos que hay una voluntad genuina de diálogo, por eso estamos todos sentados en la misma mesa y por eso es que queremos, ¿verdad?, ofrecerle al país un buen acuerdo para dar una certeza respecto de algo que yo creo que es necesario para Chile y que es no solamente la búsqueda de una nueva constitución, sino que sobre todo la búsqueda de un nuevo pacto social que fije las bases o los cimientos de un Chile que nos permita, por un lado, dar el salto al desarrollo que estamos buscando hace muchos años, es decir, crecer, progresar en función de las libertades que tenemos y que tenemos que resguardar, pero al mismo tiempo con una impronta mucho más fuerte de derechos sociales garantizados desde el Estado que nos lleven también a una mayor justicia social y a una mayor dignidad de las personas, sobre todo los sectores más desposeídos, más vulnerables de nuestro país. Yo creo que si logramos ese equilibrio entre esos dos elementos, vamos a poder ofrecer un buen proyecto de constitución y un buen proyecto de pacto social para Chile. Ahora, diputado, una última pregunta antes de terminar ya esta conversación y bien brevemente. Lo voy a sacar del tema de los diálogos constituyentes porque durante la jornada de este miércoles hubo un episodio ahí bien polémico que involucró nuevamente al diputado de la carrera. Desde la Secretaría General de la Presidencia, la ministra Analía Uriarte anunció que van a poner urgencia a un proyecto que permite cesar en el cargo a parlamentarios que incurran en acciones violentas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Respecto primero al hecho mismo que generó esta polémica durante la jornada cuando el diputado de la carrera pronunció dichos que fueron calificados como transfóbicos, y la respuesta también por parte de la ministra que anuncia entonces que se va a poner urgencia a esta iniciativa. Bueno, obviamente que es un hecho condenable por todos quienes creemos que en democracia las diferencias se plantean con respeto y se plantean en un contexto de diálogo, ¿no? Yo he defendido bastante aquello y creo que hemos de cierta manera logrado cuidar ese clima al interior de la Cámara, salvo hechos puntuales que en reiteradas oportunidades ha llevado adelante la misma persona, que es el diputado de la carrera, no solamente este tipo de provocaciones o agresiones verbales, sino que también ha sido, ¿verdad?, una persona que incluso ha llegado a las agresiones físicas, ¿verdad?, en contra de quien es nuestro vicepresidente Alexis Sepúlveda. Y por lo tanto son situaciones ya reiterativas, reincidentes, que obviamente nos preocupan y nos ocupan. Nosotros obviamente que vamos a tramitar ese proyecto de ley que ha anunciado el gobierno que le va a poner urgencia, y serán las mayorías, la democracia la que tendrá que pronunciarse respecto de si están los votos para que avance o no. Ahí cada bancada irá tomando su definición, pero nosotros también como Cámara de Diputados hemos decidido, por acuerdo unánime de los comités parlamentarios, desde el PC hasta el Partido Republicano, porque hay que recordar que el diputado de la carrera fue expulsado de la bancada republicana y por lo tanto está solo, se encuentra sin bancada por el episodio anterior, y hemos decidido hacer una propuesta en los próximos días de cambios reglamentarios, de cambios legales, e incluso estamos analizando de posibles cambios constitucionales para robustecer
¿verdad?, las medidas sancionatorias para aquellos diputados parlamentarios que lleven adelante conductas de este tipo y sobre todo cuando son reincidentes, cuando son reiterativas, porque dada la gravedad de los hechos, cuando se van acumulando, creo que tienen que existir sanciones mucho más fuertes, mucho más ejemplificadoras que actúen como un desincentivo a que esa situación se vuelva a producir en el futuro y en eso estamos comprometidos para trabajar. Bien, diputado Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas y Televisión Nacional de Chile. Muy buenas noches. Muchas gracias a usted, muy buenas noches. Momento de hacer una pausa en las noticias, siga nuestra compañía, ya volvemos con más informaciones. Ya estamos de regreso aquí en Vía Pública y el tema que nos convoca ahora es el espacio, la renovación de la tripulación de la Estación Espacial Internacional y que por primera vez va a tener ahora a una nativa americana. Estamos hablando de Nicole Aunapu Mann, quien va entonces a viajar a la Estación Espacial Internacional. Para abordar este tema y todo lo que engloba estas misiones espaciales, vamos a tomar contacto con Bernardita Reed del Centro de Astrofísica CATA. ¿Cómo estás, Bernardita? Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Canal 24 Horas. Buenas noches, gracias por invitarme. Primero, ¿cuál es la relevancia de la renovación de la tripulación? ¿Es este un hecho rutinario, esta renovación, cada cuánto tiempo se hace? ¿Y cuál es también la relevancia de esta primera mujer nativa americana que va a participar en un espacio que, si uno mira hacia atrás, hacia algunas décadas atrás, era un campo netamente masculino? Sí, muy buena tu pregunta y de hecho es algo que me ha estado dando vuelta a la cabeza los últimos días. El tiempo que las personas pueden permanecer en la Estación Espacial Internacional, que es como una especie de gran laboratorio que se encuentra a unos 400 kilómetros de altura de la superficie terrestre, es de aproximadamente 6 meses. De hecho, esta tripulación que acaba de llegar va a estar unos 5 meses trabajando. Siempre se hace recambio porque el cuerpo humano está diseñado, digámoslo así, para estar en la Tierra. Es decir, estar en condiciones de gravedad, de presión atmosférica muy específicas y someternos en largos periodos de tiempo, en unas circunstancias tan diferentes, nos afecta a la salud. Eso y un montón de otras cosas determinan que el recambio tenga que hacerse cada cierta cantidad de tiempo. Ahora, tú bien mencionabas este nuevo hecho histórico que es que se tenga una mujer nativa de Estados Unidos. Ellos dicen nativo americano, pero en verdad hacen referencia específicamente que es de Estados Unidos. Y claro que marca un hito. Yo he estado siguiendo el tema de la presencia de mujeres en el espacio y si uno ve la estadística es lamentable, como muchas áreas de la ciencia donde la mujer ha sido invisibilizada históricamente, a pesar de que Valentina Tereskova fue la primera mujer en ir al espacio, de parte de la Unión Soviética, en 1963, si no me equivoco. Pasaron 19 años para que la segunda mujer fuera, y ya 20 años para que fuera la primera mujer estadounidense. Y este tema yo lo he comentado, por ejemplo, en distintos medios, y es donde más dardos me llegan, porque la gente me ha comentado, pero es que al final hay que enviar a la gente que está capacitada y no por tener un cupo. Y muchas mujeres históricamente estuvieron capacitadas, pero no se les permitió o tampoco se les incluyó en los programas desde un inicio. Entonces, yo quiero mencionar ahí que solo como que me parece muy importante que la gente lea la historia. Hay incluso unos casos históricos muy impactantes de mujeres que estaban listas, que demostraron todas las pruebas y simplemente las sacaron, y la NASA hoy en día abiertamente ha pedido perdón. Entonces, es como taparse un poco los ojos con la mano, evitar este tema. Y tener a una primera mujer nativa americana, ya hubo un hombre en el 2002, marca la tendencia a lo que se viene. Y creo que eso es lo que me ha estado dando vuelta, que es lo que se viene en la exploración espacial, y es una realidad que vamos a tener un cambio con respecto a lo que ha sido el siglo XX. Yo creo que el siglo XXI va a ser muy distinto en lo que es la exploración espacial. Vamos a tener quizás tripulaciones más diversas en todo sentido, en el sentido quizás sexo genérico, sentido étnico también, o de nacionalidades distintas que van a estar participando ya en estas instancias tan relevantes para la ciencia, sobre todo espacial, en esta materia. Yo creo que sí, me atrevería a decir que sí, pero no sé si porque haya un objetivo necesariamente inclusivo, político,
sino por la demanda. Hoy en día no solamente las potencias mundiales están apuntando a ir al espacio, también hay privados. Y los privados han garantizado, por ejemplo, en el caso de Roger Brandford, creo que el apellido, ahí tú me puedes corregir, por ¿De Virgin ejemplo, Galactic? sí, Richard Branson. Branson, eso, perdona. Me acuerdo que él hizo este viaje baja órbita, pero superando casi los 100 kilómetros, que es considerado un viaje ya aeroespacial, llevando personas que ni siquiera tenían preparación, porque es un viaje tan corto que primero estamos teniendo más facilidades y segundo, el objetivo es tener una colonia a largo plazo en la Luna y en Marte. Eso implica tener personas que trabajen en áreas muy diversas. Entonces, no es solamente ahora probablemente ingenieros, ingenieras físicos, físicas o personas de la ciencia o que trabajan, por ejemplo, el caso de Nicole, que es además piloto, tal vez estamos empezando a buscar médicos, estamos empezando a buscar psicólogos, psicólogas. Entonces, creo que la diversidad también va por el lado de lo que puede hacer esta gente en el espacio, porque hay que recordar que esto no es un ticket simplemente, estos son personas que han entrenado años, que se han sacrificado un montón, y es un grupo muy selecto dentro de un grupo mucho más grande que son los que compiten para poder tener este puesto en el espacio. Ahora, ¿cuán relevante ha sido el rol que han jugado en estos últimos años las empresas privadas? Lo mencionabas tú, Bernardita, esta, por llamarlo de alguna forma, nueva carrera espacial no solo involucra a potencias mundiales, a grandes países que uno piensa tradicionalmente quizás en Estados Unidos, Rusia, China, Japón probablemente, en Europa también, pero ahora entran a jugar en esta cancha los actores privados. Hay varias compañías, SpaceX, Virgin Galactic, que ya lo mencionábamos, también la compañía encabezada ahí por Jeff Bezos, que son, claro, compañías de magnates, pero que de todas formas están aportando en alguna forma a las agencias espaciales, ya sea con investigación aquí en la Tierra o también con derechamente lanzamiento de misiones al espacio. Sí, o sea, de hecho esta misma misión tiene colaboración con Con SpaceX. SpaceX, sí. Entonces, por eso decía yo que es muy, muy diferente a lo que enfrentamos en el siglo XX. Eh, Hay que pensar que esto es una gran inversión de dinero y estos privados ponen una gran cantidad de dinero y hay que pensar por qué lo hacen. Hay todo un tema de poder implicado atrás, que no solamente es un poder tal vez como de personalidad, de un magnate, decir, oye, soy dueño prácticamente de no solo la Tierra, sino que también la Luna y Marte y tal vez lo que siga. Eh, Sino que también hay un poder político con eso, hay una dependencia que se genera. Que ahora estamos, por ejemplo, a ver, ¿cómo decirlo? Yo ahora estoy en Estados Unidos y he visto como que hay una opinión muy capitalista con esto. Es como, si es que no me funciona enviar este experimento al espacio con no sé, este país, tengo otra opción. Entonces se está capitalizando mucho, mucho, mucho. Es una visión muy capitalista del espacio. Y hay una parte de la comunidad científica con mucho miedo, porque también es abusar de un patrimonio natural. No hay que olvidar que el universo es naturaleza también. Y empezar a enviar basura espacial sin ninguna preocupación puede ser muy peligroso. Ya lo vimos este año y el año pasado con material cayendo a la Tierra que podría haber matado gente. Y solamente vemos un incremento exponencial de la presencia de satélites o incluso de basura simplemente en el espacio. O sea, yo siento que este tema yo podría estar hablando horas y reflexionando, pero sí, hay una especie de generar mayores ofertas, pero a mí lo que me preocupa es que las empresas que están dando estas ofertas, que son estos magnates que tú mencionabas, a mí lo que me da miedo es el nivel de control que están teniendo en prácticamente todas nuestras vidas, desde las redes sociales. Son Claro. muchos dueños de redes sociales que utilizamos, entonces tienen nuestros datos, y nosotros se los estamos dando además. No es que, o sea, también hay un juego, no hay que olvidar. Y también Uno son acepta ahí dueños de, los términos y condiciones de... claro, uno lo acepta y uno cree que es gratis, pero no, tú estás vendiendo tus datos y después ellos te empiezan a ofrecer un montón de cosas. O sea, Starlink que está ofreciendo internet, eh, que también es parte de Elon Musk, y bueno,
podría seguir con un montón de cosas. Y eso a mí me preocupa porque ya no es como que uno podría apelar a políticas. O sea, acá en Estados Unidos la NASA es muy fuerte porque al final los que están pagando los impuestos son los mismos estadounidenses, ¿Y las cómo se ve personas ahí que el viven acá. contrapeso entre la empresa privada y la propia agencia espacial, que es la que se encarga de diseñar quizás todo el itinerario espacial, los programas y cómo quieren llevar a cabo las investigaciones, los desarrollos en en la Estación Espacial Internacional o en distintas misiones que manden al espacio? ¿Cómo ahí es el contrapeso entre la agencia espacial y, por otra parte, la compañía que provee los servicios que permiten a esta agencia espacial llegar al espacio? Mira, ahí creo yo que lo que entra es la regulación. Hay muchas cosas que a veces está adelantado a la regulación. Yo no soy experta yo creo que hay gente que incluso se dedica al derecho, o sea, hay todo un área del derecho ecológico que implica el derecho al espacio. Yo, si empezara a hablar de política, me perdería. Pero te puedo contar mi experiencia de que, por ejemplo, hay para darte un ejemplo, hay un experimento en Europa que se llama Euclid, que en español sería Euclides, y es un satélite que es impresionante en mi área, que es cosmología observacional, y por la guerra de Ucrania perdieron la posibilidad de enviarlo con la agencia espacial rusa Roscosmos. Entonces estaba viendo la posibilidad de hacerlo con Starlink. Entonces cuando uno es científico y llevas años trabajando en un proyecto y de repente te encuentras con que por conflictos políticos, porque así es la vida, ya no puedes trabajar en eso, eh, y todo el dinero invertido sería más caro, o ahí uno empieza a balancear y dice, o lo dejas para allá o simplemente te vas con el privado y trabajas con él y te ofrece una muy buena oferta. Es súper complicado. Yo no diría que la respuesta es esta. Creo que es algo que hay que pensar y que también es bueno que los científicos comenten estos problemas, los y las científicas, en estos espacios. De hecho, agradezco que me hayan invitado porque eh, la problemática se ve como algo real y no como algo tan lejano. Por ejemplo, parte de otro ejemplo. Acá hubo una protesta en la universidad, yo estoy acá en California, porque la escuela de sustentabilidad estaba recibiendo financiamiento para las investigaciones por parte de empresas que trabajaban con combustibles fósiles contaminantes. Y, por ejemplo, una protesta muy grande, boicotearon un evento porque muchos estudiantes están en contra de que se financien las investigaciones con los mismos medios de las empresas que están lucrando o que están aprovechándose del medio ambiente. Es complicado y por eso es muy importante que se hable. Y bueno, nos fuimos por la rama porque estábamos hablando de la No, primera pero está mujer bien porque, de latinoamericana. hecho, quería preguntarte, Bernardita, por cómo ha afectado también todo este contexto geopolítico a nivel internacional, el conflicto principalmente entre Rusia y Ucrania, cómo ha afectado también quizás el trabajo dentro de la Estación Espacial Internacional. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Hay un acuerdo que estuve leyendo que hay como un ambiente pacífico por parte, de hecho, no lo mencionamos, no sé si lo mencionaste tú, pero hay dentro de esta tripulación que está yendo a hacer el recambio, hay una mujer de Rusia que se llama Ana Kikina, si no me equivoco. Ella también es primera vez que tiene un vuelo espacial y es de Roscosmos. Hay un acuerdo, como te decía yo, hay gente también en la Estación Espacial Internacional que viene de Rusia, hay zonas que ellos aportaron dentro de todo este laboratorio, por decirlo, eh, pero la verdad es que estas cosas pueden cambiar, ¿no? O sea, si Claro. está ya hay más crisis, eso se puede ver influenciado. Hay que entender que al final la ciencia se moldea por la política. O sea, yo invito a las personas a hacer el ejercicio de buscar algún científico o científica que le interese, que vea como en su página en Wikipedia, si es que es alguno del siglo XX, vea cómo le afectó la Segunda Guerra Mundial. Y eso nos moldea la ciencia eventualmente. Yo, por ejemplo, he escuchado a varios colegas que están prefiriendo irse a Estados Unidos más que a Europa por un tema de crisis económica y también por un tema Cercanía de con Rusia y inestabilidad. Ucrania, quizás, ¿no? Exacto, inestabilidad por la guerra, porque al final tú tienes que concentrarte en hacer tu investigación
pero a la vez yo personalmente intento siempre volver al tema social y no olvidarme, pero a la vez si tú quieres desarrollarte como científico o científica, tú tienes que tener el financiamiento para eso. Entonces uno ve que históricamente están estos movimientos de científicos de un lado para otro, y ahí es un debate bien interesante. Creo que en Chile no tenemos ese debate porque lamentablemente por un lado tenemos muy poco financiamiento en ciencia. Hay una propuesta ahora de aumentarlo, lo cual la comunidad científica lo celebra un montón, en especial la comunidad nacional, siendo Chile además un país maravilloso para hacer ciencia por el privilegio que tenemos de la naturaleza. Pero bueno, no hay que olvidar que la política nos permea. Yo estaba viendo que estabas antes con Claro. ahí un político conversando, y todo lo que se hace en política termina moldeando las decisiones, incluso personales, aunque no nos demos cuenta. Claro, termina indudablemente moldeando también ahí cómo se va desarrollando entonces esta industria aeroespacial y cómo sigue avanzando esta industria y también la investigación científica que va por detrás. Bernardita Ruiz, del Centro de Astrofísica Cata, queremos agradecer esta conversación con Canal 24 Horas. Buenas noches. No, muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa aquí en Vía Pública. Siga nuestra sintonía, ya volvemos. Ya estamos nuevamente aquí de regreso en Vía Pública, escuchando sus